5 días antes de que mi hijo muriera, empezó a describirme el cielo, no como alguien que imagina, sino como alguien que ya había estado allí. Antes de explicarte este mensaje, quiero pedirte que te suscribas al canal. Yo soy Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis. Y durante los 15 años que él vivió, fui testigo de muchas cosas extraordinarias. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió en sus últimos días en la UCI. Carlos estaba muriendo. Leucemia fulminante. El cuerpo fallando, los órganos apagándose uno a uno. Pero su mente, su alma, estaban más vivas que nunca, y comenzó a decir cosas que un joven de 15 años, incluso un santo, no debería saber. Detalles sobre el cielo, sobre la eternidad, sobre lo que sucede en el instante exacto de la muerte, sobre quién lo estaba esperando del otro lado, y lo más inquietante de todo, él hablaba en presente. No decía será así, decía es así, como si ya tuviera un pie allá. Si yo te dijera que mi hijo, 3 días antes de partir, me dio un recorrido guiado por el cielo, ¿me creerías? Milán, Italia. 7 de octubre de 2006, madrugada. Unidad de cuidados intensivos del Hospital San Gerardo, en Monza. Yo pensaba que sería solo otra vigilia junto a su cama. Estaba completamente equivocada. Cuando me casé con Andrea, en 1990, los dos éramos así. Buenas personas, honestas, trabajadoras, católicos de papel, pero vacíos por dentro. Lo teníamos todo. Un apartamento bonito en el centro de Milán, carreras estables, comodidad económica, salud. Solo faltaba algo, sentido, propósito. Algo más grande que pagar cuentas y planear vacaciones. Y entonces nació Carlo. 3 de mayo de 1991. Un parto difícil, complicado. Pero cuando tomé a ese bebé en mis brazos por primera vez y miré sus ojos, sentí algo que no sabía cómo nombrar. Era como si ese niño supiera más que yo. Como si esos ojos grandes, todavía húmedos, ya hubieran visto cosas que yo nunca vería. Recuerdo su olor, ese olor de recién nacido mezclado con el desinfectante del hospital. Recuerdo su peso en mis brazos. Recuerdo a Andrea a mi lado, llorando de alegría. Todo parecía normal, pero no lo era. Carlo creció, y con él, algo empezó a crecer dentro de nuestra casa. Algo que yo no entendía, algo que me incomodaba, algo que me desafiaba. Con 4, 5 años, ya hacía preguntas que me dejaban sin respuestas. Mamá, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Mamá, ¿la hostia es realmente su cuerpo? Mamá, ¿tú rezas todos los días? Y yo no sabía qué responder. Intentaba dar respuestas aprendidas, frases que había escuchado en mi infancia, pero él no se conformaba. Insistía, quería saber de verdad. Fue Carlo quien pidió hacer la primera comunión antes de tiempo. 7 años. Nos pareció extraño. Es muy pequeño, le dije al sacerdote. Pero el sacerdote habló con Carlo y regresó impresionado. Señora Antonia, este niño entiende más sobre la Eucaristía que muchos adultos que conozco. Déjelo comulgar. ¿Y después de la primera comunión? Carlo cambió, o mejor dicho, Carlo se convirtió en quien siempre había sido. Empezó a ir a misa todos los días, todos los días. Antes de ir a la escuela, a las 6:30 de la mañana. Se despertaba solo, se arreglaba y me pedía que lo llevara. Al principio, yo iba arrastrada, con sueño, con pereza, pensando en todo lo que tenía que hacer después. Pero él entraba en esa iglesia pequeña, oscura, fría, se arrodillaba frente al Santísimo y se quedaba allí, en silencio, concentrado, presente. Y yo, sentada al fondo, empezaba a preguntarme, ¿qué ve este niño que yo no veo? ¿Qué siente que yo no siento? ¿Qué sabe que yo no sé? Carlo rezaba el rosario todos los días. Visitaba a los mendigos, llevaba comida a los sin techo.
Daba su merienda en la escuela a quienes no tenían. Creó un sitio web sobre milagros eucarísticos cuando tenía 11 años. 11, porque quería que el mundo entero supiera que Jesús está vivo en la hostia consagrada. ¿Y yo? Yo seguía siendo esa Antonia, la madre dedicada, la mujer organizada, la católica por costumbre, pero por dentro empezaba a sentir vergüenza de ser madre de un santo y seguir siendo tan fría. Yo respiraba rutina, pero por dentro estaba vacía desde hacía mucho tiempo. Carlo fue quien me convirtió, no con palabras, con su ejemplo, con su vida, con coherencia. Poco a poco empecé a cambiar, despacio, con resistencia, con miedo. Pero empecé. Volví a rezar de verdad, volví a confesarme, volví a mirar la Eucaristía no como tradición, sino como presencia real. Y entonces, 2006, el año que lo explotó todo. Carlo tenía 15 años. 15. Estaba en su mejor momento, inteligente, alegre, lleno de amigos, apasionado por la tecnología, por Dios, por la vida. Y de repente, en una semana, todo se derrumbó. Fiebre, un cansancio extraño, un análisis de sangre alterado, otro examen, otro, leucemia. Leucemia mieloide aguda, agresiva, fulminante, letal. Y fue allí, en la UCI de ese hospital, en los últimos días de su vida, cuando Carlo empezó a hablarme del cielo, como si ya estuviera allí. Fuimos trasladados inmediatamente al Hospital San Gerardo, en Monza. UCI, habitación aislada, paredes blancas, luz fría de LED que nunca se apagaba del todo, olor a alcohol en gel mezclado con algo químico que no lograba identificar. Llegó el diagnóstico: leucemia mieloide aguda, M3. Los médicos explicaron con esa frialdad técnica que necesitan para no derrumbarse junto a las familias. Baja tasa de supervivencia, quimioterapia agresiva, hospitalización inmediata, aislamiento. Carlo escuchó todo en silencio. Andrea y yo estábamos destrozados, sosteniéndonos el uno al otro para no caer. Pero Carlo simplemente asintió con la cabeza, miró al médico y preguntó: ¿cuánto tiempo tengo? El médico dudó. Carlo, vamos a luchar. Vamos a intentar. ¿Cuánto tiempo? Silencio. Días, tal vez semanas. Si la quimioterapia responde bien, quizá meses. Carlo sonrió. Sonrió. Está bien. Estoy preparado. Preparado. ¿Cómo puede un chico de 15 años estar preparado para morir? Carlo fue conectado a monitores, sueros, máquinas. El bip constante marcando cada latido de su corazón. El susurro bajo del respirador, el silencio pesado. Andrea y yo nos turnábamos, uno de día, el otro de noche. Casi no comíamos, casi no dormíamos, solo existíamos, al límite, intentando no quebrarnos frente a él. Pero Carlo rezaba, aún débil, aún con dolor, aún sabiendo. Pedía que pusiéramos audios de adoración eucarística en el celular. Rezaba el rosario. Ofrecía cada punzada de dolor, cada náusea de la quimioterapia, cada momento de debilidad. Por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes, siempre por los demás, nunca por él. El 9 de octubre, Carlo despertó diferente. Era de madrugada, cerca de las 3. Yo estaba medio dormida en la silla junto a su cama cuando escuché: «Mamá». Abrí los ojos. Carlo me estaba mirando. Esa mirada profunda. Esa mirada que tenía cuando estaba a punto de decir algo importante. «¿Sí, amor? Siéntate aquí, cerca de mí. Necesito contarte algo». Mi corazón se encogió. Me levanté, acerqué la silla, tomé su mano. Esa mano delgada, pálida, con la vena del suero marcada. «¿Qué pasa, Carlo?». Respiró hondo, con dificultad. El pecho subía y bajaba con esfuerzo. «Mamá, esta noche tuve una visión. Visión». «¿Una visión de qué?». Sonrió, esa sonrisa suave, llena de paz. «Del cielo».
Me quedé helada. ¿Del cielo? Sí. Jesús me llevó allí, para que viera, para que supiera a dónde voy. No sabía qué decir, no sabía si era real, si era la fiebre, si eran los medicamentos, pero la forma en que hablaba, la claridad en sus ojos, la certeza en su voz, aquello no era un delirio. ¿Qué viste, hijo? Carlos cerró los ojos un momento, como si recordara, y entonces empezó a hablar. Mamá, el cielo no es como la gente imagina. Contuve la respiración. Pensamos que es como nubes, arpas, personas vestidas de blanco flotando, pero no es eso. Abrió los ojos. El cielo es un lugar real, concreto, pero al mismo tiempo diferente. Es como si fuera la realidad más verdadera que existe, y aquí, la tierra, fuera solo una sombra. Una sombra. Allí todo tiene peso, mamá, pero no un peso que cansa, un peso que da sentido. ¿Sabes cuándo sostienes algo valioso, como una joya, y sientes que importa? Así es, todo allí importa. Todo tiene sentido. Yo estaba paralizada, escuchando cada palabra. ¿Y los colores? Hizo una pausa, buscando las palabras. Mamá, los colores de allá no existen aquí. Vi tonos de azul que no tienen nombre, tonos dorados que no son oro, tonos de verde que parecen vivos. No son solo colores, ellos cantan. ¿Cantan? Sí. Todo allí está vivo, mamá. Los árboles están vivos de una forma que aquí no podemos entender. Respiran, adoran, existen para glorificar a Dios. Carlo tosió, una tos seca, dolorosa. Apreté su mano con más fuerza. ¿Y el aire? Sonrió otra vez. El aire de allá es distinto. Cuando respiras, no respiras solo oxígeno. Respiras alegría, paz, amor. Es como si cada respiración te llenara de Dios. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Y hay luz, mamá, pero no es luz de sol. Es una luz que nace desde dentro de todo. Todo brilla, todo irradia, porque todo allí está lleno de Dios. Me miró a los ojos. Y en el centro de todo, en el centro del cielo, está Él, Jesús, pero no el Jesús niño del pesebre, no el Jesús crucificado. Jesús glorioso, Jesús resucitado, Jesús Rey. Carlo respiró hondo, con dificultad. Y cuando lo miras, mamá, lo entiendes todo. Entiendes por qué naciste, por qué sufriste, por qué valió la pena, porque Él es la respuesta a todo. Yo no podía dejar de llorar. Carlo, ¿cómo sabes todo esto? Sonrió con ternura. Porque lo vi, mamá. Jesús me llevó allí, no con el cuerpo, con el alma, para que no tenga miedo, no tener miedo. Me dijo que partiré pronto, que mi cuerpo ya no resiste. Pero que no es el final, es el comienzo. Y me mostró el cielo para que te lo contara, para que no te desesperes cuando yo me vaya, para que sepas que voy a estar bien. Más que bien, voy a estar en casa. Casa. Mamá, aquí somos peregrinos, allá somos habitantes. Aquí visitamos, allá nos quedamos. Yo ya estaba sollozando, intentando no hacer ruido para no llamar a la enfermera, pero no podía controlarme. Hijo, no quiero que te vayas, no estoy preparada. Apretó mi mano. Lo sé. Pero Dios te está preparando, nos está preparando. Y me mandó decirte que no es un adiós, es un hasta pronto. Hasta pronto. Porque en el cielo, mamá, no existe el tiempo. Lo que para ti aquí parecerán décadas, para mí allá serán minutos. Y cuando tú llegues, yo estaré esperándote. Al día siguiente, 10 de octubre, Carlo despertó por la tarde y continuó, como si la conversación no se hubiera interrumpido. Mamá, hay otra cosa que necesito contarte. Andrea estaba allí esta vez. Los dos nos sentamos junto a él. Sobre lo que sucede cuando morimos. Cuando morimos. Pensamos que es como apagar una luz, dormir y no despertar. Pero no es así. Respiró hondo. En el momento de la muerte,
el alma se separa del cuerpo, y en ese instante exacto hay una elección. ¿Una elección? No una elección consciente como un examen, es la elección del corazón, de lo que realmente amamos en la vida. Hizo una pausa. Si amamos a Dios por encima de todo, el alma va naturalmente hacia Él. Como un imán, como un niño corriendo a los brazos de su padre, sonrió. Pero si amamos otras cosas más que a Dios, el alma queda retenida, no porque Dios la retenga, sino porque ella misma no logra ir. Necesita purificarse, purificarse. Eso es el purgatorio, mamá. No es castigo, es sanación, es limpieza, es el alma aprendiendo a soltar todo lo que no es Dios para poder, finalmente, ser libre. Andrea escuchaba en silencio, con lágrimas cayendo. Y Jesús me dijo que muchas almas permanecen allí mucho tiempo, no porque Dios quiera, sino porque nadie reza por ellas, nadie ofrece misas, nadie las recuerda. Carlo me miró. Por eso me pidió que te dijera, reza por los difuntos, mamá, siempre, porque cada oración libera almas, cada misa abre puertas, cada sufrimiento ofrecido acorta su tiempo allí. En los 2 días siguientes, Carlo siguió describiendo, cada vez con más detalles, cada vez con más claridad. Y cuanto más hablaba, más yo comprendía. Él no estaba imaginando, no estaba delirando. Él estaba viendo. De alguna forma imposible, ya estaba allí, con un pie en la tierra y el otro en el cielo. El 11 de octubre, Carlo despertó temprano, más temprano que en los días anteriores, cerca de las 6 de la mañana. Yo estaba allí, como siempre, sentada junto a su cama. Había pasado la noche despierta, mirándolo, rezando en silencio, pidiéndole a Dios más tiempo, solo un poco más de tiempo. Abrió los ojos despacio, me vio, sonrió. «Buenos días, mamá». «Buenos días, amor». Intentó incorporarse. Lo ayudé acomodando las almohadas. Estaba más débil, visiblemente más débil. La piel más pálida, los labios resecos, pero los ojos seguían brillando. «Mamá, esta noche Jesús me mostró más cosas». Mi corazón se aceleró. Una parte de mí no quería escuchar, porque cada revelación parecía un paso más lejos de mí. Pero necesitaba saber. «¿Qué te mostró, hijo?». Respiró hondo, despacio, como reuniendo fuerzas. Me mostró a los santos. Los santos. En el cielo los santos no son como estatuas, ¿sabes? No son figuras inmóviles, silenciosas, lejanas. Sonrió. Están vivos, más vivos que cualquier persona aquí en la tierra. Se mueven, conversan, trabajan, adoran. ¿Trabajan? Sí, mamá. En el cielo hay trabajo. Pero no es un trabajo cansado, obligatorio, pesado. Es un trabajo que realiza, que llena, que tiene sentido. Hizo una pausa. Los santos tienen misiones, cada uno la suya. San Francisco cuida de la creación. Santa Teresita cuida de los misioneros. San Miguel lidera a los ángeles. San Antonio ayuda a quienes están perdidos. Yo absorbía cada palabra. Y siempre están mirando hacia aquí, mamá. Siempre. Cada oración que hacemos a un santo, él la escucha, en el mismo instante, y la lleva directamente a Jesús. Tosió. Le ofrecí agua. Bebió un sorbo con dificultad. Y hay algo que Jesús me dijo que es muy importante. ¿Qué cosa? Los santos no hacen milagros por sí solos, no tienen poder propio. Interceden, piden, presentan nuestras oraciones delante de Dios, y es Dios quien decide. Me miró con seriedad. Pero Jesús me dijo que Él rara vez niega una petición hecha a través de un santo, porque cuando pedimos por medio de un santo, reconocemos que necesitamos ayuda, que no podemos solos, y eso agrada mucho a su corazón. Carlos cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había lágrimas. «Mamá, yo vi a la Virgen». Mi corazón se detuvo. «¿Viste
¿A María? Asintió, profundamente emocionado. Sí, y mamá, no existen palabras para describirla. Empezó a llorar, no de dolor, de algo que yo no sabía nombrar. Belleza, nostalgia, amor. Ella es la criatura más hermosa que existe, más hermosa que cualquier estrella, cualquier amanecer, cualquier cosa que puedas imaginar. Se secó las lágrimas con su mano débil. Pero no es solo belleza exterior, es una belleza que nace desde dentro. Ella irradia pureza, mamá, irradia santidad. Cuando la miras, entiendes por qué Dios la eligió. Yo lloraba con él. Y ella sonríe. Sonríe a cada alma que llega al cielo. Abraza, acoge, llama a cada uno por su nombre. Por su nombre. Jesús me dijo que la Virgen conoce a cada persona que ha existido, cada nombre, cada historia, cada dolor, y cuida de todos como si fueran hijos únicos. Respiró hondo, con dificultad. Y hay algo que ella hace que es muy especial. ¿Qué cosa? Ella visita el purgatorio todos los días. Abrí los ojos, sorprendida. Todos los días, mamá, desciende allí, lleva consuelo, lleva esperanza, y le dice a cada alma: tranquilo, hijo, tranquila, hija, falta poco, ya casi estás listo para venir conmigo. Carlos sonrió entre lágrimas. Y el día en que el alma finalmente entra en el cielo, es ella quien la lleva. Es la Virgen quien la toma de la mano y la presenta a Jesús. Yo no podía dejar de llorar. Y Jesús me dijo algo que necesito contarte. Tomó mi mano con fuerza. Toda persona que haya rezado el rosario en su vida con devoción, la Virgen irá personalmente a buscarla en la hora de la muerte. Personalmente. No importa dónde esté la persona, no importa cómo haya muerto. Si rezó el rosario con fe, María estará allí. Apretó mi mano. Por eso, mamá, nunca dejes de rezar el rosario. Nunca. Porque cada Ave María es una garantía, es un seguro. Es la Virgen diciendo: yo estaré allí cuando me necesites. En ese momento, Andrea entró en la habitación. Había salido a tomar un café. Cuando nos vio llorando, se quedó paralizado. ¿Qué pasó? Siéntate aquí, papá, dijo Carlo. Te estoy contando sobre el cielo. Andrea se sentó del otro lado de la cama. Carlo continuó. Papá, mamá, Jesús también me mostró a los ángeles. Ángeles. Son reales, muy reales, y están en todas partes, aquí, ahora, en esta habitación. Miré alrededor instintivamente. No los vemos porque son espíritus puros, pero están, todo el tiempo. Cada persona tiene un ángel de la guarda. Sin excepción, sonrió. Y esos ángeles nos conocen mejor que nosotros mismos. Conocen cada pensamiento, cada tentación, cada lucha. Y luchan con nosotros contra demonios que ni siquiera sabemos que están allí. Demonios. Sí. Los demonios también son reales y trabajan sin descanso para alejarnos de Dios. Pero Jesús me dijo que mientras estemos en estado de gracia, no pueden tocarnos. Pueden tentar, sugerir, atacar, pero no pueden poseer. Hizo una pausa. Y cada vez que hacemos la señal de la cruz con fe, los demonios huyen, literalmente huyen, porque no soportan el nombre de Jesús. Andrea escuchaba en silencio, sosteniendo la mano de Carlo. Y los ángeles cantan, papá, todo el tiempo, adoran, alaban, y su música... Carlo cerró los ojos. Es como si todas las músicas más hermosas que se han escrito fueran solo una nota. Una sola nota de la sinfonía que los ángeles cantan en el cielo. Abrió los ojos. Y Jesús me dijo que cuando rezamos aquí en la tierra, nos unimos a ese coro, cantamos junto a los ángeles. Por eso la oración es tan poderosa, porque une el cielo y la tierra. Carlo quedó en silencio por un momento, y entonces dijo algo que lo cambió todo para mí. Mamá, Jesús me reveló un secreto sobre la Eucaristía. Mi corazón se aceleró.
Pensamos que la Eucaristía es Jesús presente de forma simbólica, espiritual, mística, pero no lo es. Me miró profundamente a los ojos. Es Él, literalmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo, completamente, realmente. Yo lo sabía, yo lo creía, pero escucharlo de Él... Y Jesús me mostró lo que sucede en el momento de la consagración. Respiró hondo. Cuando el sacerdote dice, «Esto es mi cuerpo», todo el cielo se detiene. Se detiene. Todos los ángeles se arrodillan. Todos los santos guardan silencio. El universo entero calla, porque Dios está descendiendo, literalmente descendiendo. Las lágrimas corrían por su rostro, y esa pequeña hostia, ese pedacito de pan, contiene el universo entero, contiene toda la divinidad, contiene al mismo Jesús que está en el cielo, glorioso, resucitado. Hizo una pausa. Por eso, mamá, cada misa es un milagro. Cada comunión es un encuentro cara a cara con Dios. No es símbolo, no es recuerdo, es presencia real. Carlo comenzó a toser con fuerza, varias veces. Le ofrecí agua otra vez. Bebió, pero con mucha dificultad. Y Jesús me dijo otra cosa. ¿Qué cosa, hijo? ¿Está triste? ¿Triste? Está triste porque millones de personas pasan frente a los sagrarios todos los días y no entran, no visitan, no le hacen ni 5 minutos de compañía. Carlo lloró. Él me dijo, Carlo, yo estoy allí, solo, esperando, queriendo consolar, sanar, fortalecer, pero nadie viene. Dios mío. Y me pidió que te dijera, mamá, visítalo, todos los días, aunque sean 5 minutos. Entra en una iglesia, siéntate frente al sagrario, y solo quédate, hazle compañía. Tomó mis 2 manos, porque cada minuto que pasas delante de Él te transforma, despacio, en silencio, pero te transforma. Al final de la tarde de ese día, Carlo estaba exhausto, pero insistió en contarme una cosa más. Mamá, Jesús me explicó el tiempo. El tiempo. En el cielo no existe el tiempo. No existe pasado, presente ni futuro. Solo existe ahora. Ahora. Es el eterno presente. Todo sucede al mismo tiempo, pero no es confuso. Es perfecto. Es completo. Cerró los ojos. Por eso las oraciones funcionan, mamá, porque cuando rezas hoy por alguien que murió hace 20 años, tu oración llega allí en el momento exacto en que esa alma la necesita. Porque allí no existe el hace 20 años. Allí todo es ahora. Yo no lo entendía del todo, pero sentía que era verdad. Y Jesús me dijo que cada segundo de sufrimiento ofrecido aquí en la tierra vale siglos de gloria en el cielo. Siglos. Por eso vale la pena, mamá. Vale la pena sufrir. Vale la pena cargar la cruz. Porque el peso aquí es temporal, pero la gloria allá es eterna. Esa noche, Carlo durmió profundamente, pero en la madrugada siguiente, 12 de octubre, despertó diferente, más pálido, más débil, respirando con dificultad. Los médicos entraron, hicieron exámenes. Se miraron entre ellos con esa expresión que yo ya conocía. Era cuestión de horas. Y fue allí, en sus últimas horas, cuando Carlo me reveló la última cosa, la más importante, la que guardé en mi corazón durante todos estos años y que ahora, finalmente, puedo compartir contigo. 12 de octubre de 2006, fiesta de Nuestra Señora Aparecida. Carlo siempre amó esa fecha, siempre tuvo una devoción especial por Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. Decía que algún día conocería Brasil, que quería ver el santuario, que quería rezar allí. Y fue en su día cuando todo empezó a terminar. La madrugada había sido difícil. Carlo despertaba y dormía en ciclos cortos, respiración pesada, cuerpo sudoroso, fiebre que iba y venía. Los monitores pitaban de vez en cuando, haciendo que mi corazón se detuviera cada vez.
Cerca de las 5 de la mañana, los médicos entraron. 3 de ellos, serios, miraron los aparatos, se miraron entre sí. Y entonces el médico más mayor, el doctor Rossi, se acercó a mí. «Señora Antonia». Yo ya sabía lo que iba a decir. «No va a tardar mucho. Horas, tal vez menos». No pude responder. Solo asentí con la cabeza. «¿Desea que llamemos a alguien? ¿Familia? ¿Un sacerdote?» «Al sacerdote. Por favor». Salieron. Andrea estaba del otro lado de la cama, sosteniendo la otra mano de Carlo. Los dos en silencio, mirando a nuestro hijo, nuestro único hijo, nuestro niño santo, muriendo. Cerca de las 6 de la mañana, Carlo abrió los ojos, me miró, luego miró a Andrea y sonrió. Esa sonrisa de paz que nunca olvidaré. «Mamá, papá». Su voz era débil, muy débil, casi un susurro. «Es la hora. Hijo, no hables así, por favor». Yo lloraba, sollozaba, intentando no derrumbarme por completo, pero sin conseguirlo. Andrea también lloraba, en silencio, lágrimas cayendo sin sonido. «Mamá, escúchame, por favor». Me acerqué más. Pegué mi oído a su boca. «Necesito decirte lo último, lo más importante». Contuve la respiración. Jesús me reveló el secreto de la vida. El secreto de la vida. Me dijo que no nacimos para ser felices. Fruncí el ceño, confundida. Nacimos para ser santos. Santos. La felicidad es consecuencia. Es lo que viene cuando vivimos para Dios. Pero no es el objetivo. El objetivo es llegar a ser quien Dios te creó para ser. Respiraba con dificultad. Y Jesús me dijo que cada persona tiene una misión, única, irrepetible, que solo ella puede cumplir. Tosió. Le limpié la boca con un pañuelo. Mi misión, mamá, fue corta, 15 años, pero fue completa. Hice lo que Dios me pidió. Las lágrimas corrían sin parar por mi rostro. Y tu misión aún no ha terminado. Mi misión. Dios te está llamando ahora a algo nuevo, algo que no esperabas, algo que al principio va a doler mucho, pero que va a salvar muchas almas. Me miró fijamente a los ojos. Tú vas a dar testimonio de mí, vas a contar lo que yo te dije. Vas a llevar este mensaje al mundo entero. Hijo, no sé si podrás, porque no serás tú, será Dios a través de ti. Hizo una pausa. Y hay algo que Jesús me pidió que te dijera. Esperé, temblando. Cada persona que escuche lo que tú vas a contar y vuelva a la Eucaristía por causa de eso, es un alma salvada. Y cada alma salvada justifica todo. Justifica mi muerte. Justifica tu dolor. Lo justifica todo. Yo ya estaba sollozando. Mamá, prométemelo. ¿Qué cosa, hijo? Promete que no vas a desperdiciar este dolor, no desperdiciarlo. Promete que lo vas a ofrecer, que lo vas a transformar en misión, que no vas a permitir que mi muerte sea en vano. Tomé su rostro entre mis 2 manos. Te lo prometo, Carlo, te lo prometo. A las 7 de la mañana llegó el sacerdote. Era el padre Giovanni, de la parroquia donde Carlo ayudaba. Un sacerdote joven, de unos 40 años, que amaba a Carlo como a un hijo espiritual. Cuando entró y vio a Carlo, se detuvo en la puerta, hizo la señal de la cruz y lloró. «Carlo, padre, estoy listo». El sacerdote se acercó, se colocó la estola morada, abrió el ritual de la unción de los enfermos y comenzó. Por esta santa unción y por su infinita misericordia, el Señor te ayude con la gracia del Espíritu Santo. Ungió la frente de Carlo, las manos, los pies. Carlo tenía los ojos cerrados, pero una sonrisa en el rostro. Cuando el sacerdote terminó, Carlo abrió los ojos y dijo: «Padre, quiero comulgar, comulgar». «Carlo, ¿estás seguro? Estás muy débil». «Lo necesito. Es la última vez.
Lo necesito. El sacerdote me miró. Yo asentí. Sacó una pequeña hostia de la patena, la elevó y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Carlos susurró con la voz casi inexistente: «Señor, no soy digno». El sacerdote colocó la hostia en su boca, con delicadeza. Carlos cerró los ojos y permaneció así, en silencio, durante varios minutos, y yo vi algo que no sé explicar. Su rostro cambió, no físicamente, pero algo en él cambió. Una luz, una paz, una presencia, como si Jesús acabara de entrar en aquella habitación, y de alguna forma había entrado. Después de la comunión, Carlo volvió a abrir los ojos. Miró al sacerdote. «Padre, necesito decirle algo». El sacerdote se arrodilló junto a la cama. «¿Qué cosa, Carlo?» «Jesús me dijo que la iglesia va a pasar por tiempos difíciles». El sacerdote frunció el ceño. Tiempos de confusión, de división, de escándalos, de dudas. Carlo respiró con dificultad. «Pero él me dijo que la Eucaristía va a salvar a la iglesia. La Eucaristía. En los próximos años, en los próximos siglos, habrá un movimiento de regreso a la Eucaristía. Jóvenes, adultos, familias, volviendo a la adoración, volviendo a la misa diaria, volviendo a descubrir a Jesús vivo en el sagrario». Me miró. «Y yo voy a formar parte de ese movimiento, mamá. Incluso después de muerto, porque Dios va a usar mi historia para traer a las personas de vuelta». Volvió a mirar al sacerdote. «Padre, usted va a dar testimonio de esto, va a contar lo que vio aquí, porque la gente necesita saber que la muerte no es el final, que el cielo es real, que vale la pena vivir en santidad». El sacerdote lloraba. «Te lo prometo, Carlo, te lo prometo». Carlo sonrió, y entonces dijo lo último, la revelación final. «Mamá, papá, padre, Jesús me dijo cuál es el sentido de todo». Los tres guardamos silencio, esperando. El sentido de la vida no es el éxito, no es la fama, no es el dinero, no es la comodidad. Hizo una pausa. Es el amor. Amor. La única cosa que llevamos al cielo es el amor que dimos. Y la única cosa que importa allí es cuánto amamos a Dios y cuánto amamos al prójimo. Las lágrimas corrían por su rostro. Todo lo demás se queda aquí. Se vuelve polvo, desaparece. Nos miró a cada uno. Así que amen, mientras haya tiempo. Amen sin miedo. Amen sin medida. Amen incluso cuando duela. Porque el amor es la única cosa que sobrevive a la muerte. Eran casi las 9 de la mañana cuando Carlo comenzó a tener verdadera dificultad para respirar. Los monitores empezaron a sonar con más frecuencia. Su cuerpo comenzó a temblar. La temperatura bajó. Yo sostenía una mano, Andrea la otra. El sacerdote permanecía allí, rezando el rosario en voz baja. Carlo abrió los ojos una última vez. Miró al techo, como si estuviera viendo algo, y sonrió. Una sonrisa enorme, radiante. Ella está aquí. Ella, la Virgen, vino a buscarme. Dios mío. Está con la mano extendida. Y Jesús está detrás de ella. Lloraba y sonreía al mismo tiempo. Mamá, papá, es más hermoso de lo que les conté, más hermoso de lo que pude describir. Me miró. Te amo. Gracias por todo. Gracias por enseñarme a amar a Jesús. Miró a Andrea. Papá, cuida de mamá y no lo olvides. Eucaristía. Todos los días. Luego miró al sacerdote. Lleve este mensaje, Padre. Cuénteselo al mundo. El cielo es real. Jesús es real y vale la pena. Cerró los ojos. Respiró hondo. Una vez, 2 veces, 3, y se detuvo. El monitor sonó. Ese sonido largo, continuo, devastador. El sacerdote hizo la señal de la cruz. Andrea se derrumbó en llanto. Yo no sé explicar lo que me pasó. Debería haber estado destruida.
rota, muerta por dentro. Pero sentí algo distinto, una paz que no tenía ningún sentido humano. Como si Carlo aún estuviera allí diciéndome: «Está todo bien, mamá, estoy en casa». En los días, semanas, meses y años que siguieron, descubrí que Carlo no se había ido, solo había cambiado de lugar, y todo lo que me dijo sobre el cielo comenzó a confirmarse, de formas que jamás hubiera podido imaginar. Los días posteriores a la muerte de Carlo fueron los más extraños de mi vida. Me despertaba por la mañana y por un segundo olvidaba que ya no estaba, que su habitación estaba vacía, que nunca más lo escucharía decir: «Mamá, ¿vamos a misa?». Y entonces la realidad caía, como un peso, como una piedra en el pecho. Pero junto con el dolor, llegaba otra cosa: señales. En el velorio aparecieron cientos de personas, gente que yo nunca había visto, jóvenes que Carlo había evangelizado por internet, personas a las que había ayudado en silencio, mendigos que él visitaba, y todos decían lo mismo: «Este chico es santo, yo quiero ser como él». Se me hizo creer en Dios otra vez. Una semana después del funeral, una mujer me buscó. Estaba llorando. Me dijo que tenía cáncer terminal, que le había pedido a Carlo, cuando aún estaba internado, que rezara por ella. Él le prometió que ofrecería todo su sufrimiento por su curación. Se había hecho estudios 3 días después de la muerte de Carlo. El tumor había desaparecido, completamente. Los médicos no tenían explicación. Yo quedé paralizada. Era exactamente lo que Carlo había dicho. Mi misión va a comenzar después de que yo parta. Comenzar. En los meses siguientes, los testimonios se multiplicaron. Correos electrónicos, cartas, llamadas. «Señora Antonia, recé a Carlo y mi hijo volvió a casa. Señora, pedí su intercesión y conseguí el trabajo. Señora, mi hija estaba en una depresión profunda. Hicimos una novena a Carlo y mejoró». Y todos tenían algo en común. Volvieron a la Eucaristía. Exactamente como Carlo lo había dicho. Todo lo que suceda a través de mí llevará a las personas de vuelta a la Eucaristía. En 2012, 6 años después de la muerte de Carlo, la diócesis de Asís abrió el proceso de beatificación. Investigaron todo, cada detalle de su vida, cada testimonio, cada presunto milagro. Y cuando me llamaron a declarar, yo conté todo. Conté sobre las visiones del cielo, sobre las descripciones de María, de los santos, de los ángeles, sobre la revelación de la Eucaristía, sobre sus últimas palabras. El tribunal quedó en silencio, y entonces el postulador dijo: «Señora, si lo que su hijo dijo se está cumpliendo, esto no es solo santidad, es profecía». En 2013 ocurrió el milagro oficial. Brasil, Campo Grande. Un niño de 6 años llamado Mateus, páncreas anular, una malformación que le impedía alimentarse. Su madre rezó a Carlo, tocó el vientre del niño con una estampa suya. 9 días de novena. El 9º día, el páncreas se reconfiguró solo. La iglesia investigó y declaró milagro. El 10 de octubre de 2020, exactamente 14 años después de la muerte de Carlo, él fue beatificado en Asís. Yo estaba allí. Miles de jóvenes de todo el mundo estaban allí. Y cuando el cardenal leyó la fórmula: «Declaramos beato al siervo de Dios Carlo Acutis», la basílica estalló. Yo lloré. Lloré como no había llorado desde el día de su muerte. Algunos encuentros duran minutos, pero cambian siglos. En 2023 ocurrió el segundo milagro. Costa Rica. Una joven universitaria. Accidente grave. Traumatismo cráneoencefálico. Estado vegetativo. La familia rezó a Carlo. En 48 horas, ella despertó. Sin secuelas. La iglesia declaró milagro. Y el 25 de abril de 2025, Carlo fue canonizado. San Carlo Acutis, Plaza de San Pedro.
más de 200.000 personas, la mayoría jóvenes. Y cuando el Papa Francisco leyó la fórmula de la canonización, yo entendí. Entendí que todo lo que Carlo me había dicho en aquella UCI en 2006 era verdad. Todo. Él había visto el cielo, había hablado con Jesús, había recibido una misión, y ahora, casi 20 años después, esa misión estaba en pleno cumplimiento. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Ver cómo las revelaciones de Carlo se están cumpliendo, una por una. Él dijo, los jóvenes volverán a la Eucaristía, y están volviendo. Iglesias que antes estaban vacías hoy tienen adoraciones nocturnas llenas de universitarios, vigilias eucarísticas con cientos de jóvenes, misas diarias llenas de adolescentes. Él dijo, cada oración por los muertos libera almas del purgatorio. Y hoy, millones de personas rezan cada día por los difuntos a causa de su testimonio. Él dijo, la Virgen va personalmente a buscar a quienes rezan el rosario con devoción. Y el rosario volvió, en grupos de oración, en familias, en universidades. Jóvenes rezando el rosario en vivo en las redes sociales. Él dijo, la Eucaristía va a salvar a la Iglesia, y la está salvando. En medio de tantos escándalos, tantas crisis, tantas divisiones, la Eucaristía permanece, firme, real, viva, y cada vez más personas lo están descubriendo. Él dijo, el amor es la única cosa que sobrevive a la muerte. Y yo lo veo todos los días. Familias reconciliadas por la historia de Carlo, matrimonios restaurados, padres volviendo a hablar con sus hijos, hijos regresando a casa. Todo por amor. El amor que Carlo vivió, el amor que enseñó, el amor que dejó como legado. Ahora quiero hablar directamente contigo. Tal vez estés pasando por dolor, por pérdida, por duelo. Tal vez perdiste a alguien que amas y no sabes cómo seguir adelante. O tal vez estés vivo, sano, pero vacío, sin sentido, sin propósito. Yo vine a decirte algo que mi hijo me enseñó. El cielo es real. No es metáfora, no es símbolo, no es una invención para consolar a quien sufre. Es real, tan real como el suelo que pisas, tan real como el aire que respiras, y las personas que amas y que ya partieron, están allí, vivas, conscientes, esperándote, pero hay una condición. Necesitas vivir de una manera que te lleve allí. Y Carlo me enseñó cuál es ese camino. Ama. Ama a Dios por encima de todo. Ama al prójimo como a ti mismo. Porque el amor es la única cosa que te llevarás. Todo lo demás, dinero, éxito, fama, bienes, se quedará aquí. Se volverá polvo. Pero el amor atraviesa la muerte y vuelve a la Eucaristía. Porque eso fue lo que Carlo más insistió. La Eucaristía no es tradición, no es un ritual vacío, no es una obligación religiosa. Es Jesús, vivo, real, presente, esperándote, todos los días, en cada sagrario, en cada iglesia, solo, queriendo consolarte, sanarte, fortalecerte, transformarte. Pero Él no obliga, Él espera. Espera a que entres, a que te arrodilles, a que te quedes allí, aunque sean 5 minutos. Y cuando haces eso, todo cambia, despacio, en silencio, pero cambia. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con esa persona que perdió la fe, porque este mensaje no es mío, es de Carlo, es del cielo, es de Dios. Suscríbete al canal para seguir caminando en estas historias de fe y deja un comentario aquí abajo. Escribe el nombre de quien ya partió y por quién vas a rezar a partir de hoy. Yo leo todo. Y llevo cada uno de esos nombres delante de Jesús en la Eucaristía. No estás solo, somos una cadena de fe, una familia espiritual, y juntos vamos a llegar allí, al cielo, donde está Carlo, donde está Jesús, donde todos fuimos creados para estar. Y si este canal ha sido una respuesta para ti,
considera dejar un super thanks. Esa ayuda económica, por pequeña que parezca, sostiene esta misión y nos permite seguir llevando mensajes profundos y transformadores a más vidas que necesitan esta palabra. Te digo todo esto hoy, desde Milán, la misma ciudad donde Carlo nació, en 1991, desde la misma ciudad donde creció, donde jugó, estudió y rezó, desde la misma ciudad desde la que partió en 2006. Todo comenzó aquí, en una cocina sencilla, con olor a café, en un cuarto de niño, con una computadora encendida y un sitio web sobre milagros eucarísticos, en una iglesia pequeña, con un niño de rodillas frente al sagrario. Hoy, casi 20 años después, sigue aquí. Pero no solo aquí. En el mundo entero, en cada joven que vuelve a la Eucaristía, en cada familia que reza el rosario, en cada alma que descubre que la vida tiene sentido. Carlo no murió. Carlo simplemente fue delante, a preparar un lugar, como Jesús prometió, y ahora trabaja a tiempo completo, salvando almas, convirtiendo corazones, llevando personas de regreso a casa. El cielo es real. Carlo lo vio, Carlo lo contó, y ahora te toca a ti.